Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Comienzo presentándome. Mi nombre es Sergio Paz, soy el vicedirector del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Como ustedes saben, a esta altura es la universidad que co-coordina junto al CCC este congreso en economía política. Les traigo primero el saludo de nuestro rector, Alfredo Alfonso, nuestro director del departamento, Rodolfo Pastore. Estamos, la verdad es que, por un lado, muy contentos de poder retomar las actividades de este congreso, que la pandemia, entre tantas otras cosas que nos quitó, nos había quitado también la posibilidad de tener este foro. Y también quiero decirles de que, sin pecar de pretencioso o altanero, gracias, estamos orgullosos del espacio que hemos creado con el Centro Cultural de la Cooperación. Creemos que este es un espacio que ha logrado obtener un reconocimiento en este estilo de eventos. Creemos que hemos logrado, con el paso del tiempo y con el trabajo de investigadores e investigadoras, a lo largo de todo este tiempo hemos logrado ir construyendo una voz potente, una voz que siempre ha traído una mirada crítica, que ha sabido valorar positiva y negativamente las distintas acciones, políticas, mecanismos o incluso instituciones que recorren a lo largo y ancho la economía nacional, regional y también mundial. A lo largo de estos 2 días que tuvimos por delante, ayer y hoy, se han presentado más de una veintena de mesas en donde han transitado algo así como un centenar de, insisto, investigadores e investigadoras, de gente vinculada a los espacios académicos, políticos, culturales y también a los espacios sociales de nuestra patria. A lo ancho y largo del país, el llamado a este congreso ha llegado y hemos tenido, por suerte, que muchos y muchas se han acercado para utilizar este micrófono y amplificar la voz de nuestras economías heterodoxas, de nuestras economías críticas, atentas a brindarles respuestas a una sociedad que demanda legítimamente respuestas y que muchas veces solo son alcanzables en este estilo de foros, en complicidad con compañeros y compañeras que sienten los mismos dolores que nosotros, ¿sí? Dolor por los indicadores económicos que tenemos, dolor por algunos obstáculos que la economía nacional tiene desde hace muchísimo tiempo, dolor también por lo que está pasando en el mundo, dolor por lo que le pasa a nuestra región. La verdad es que el trabajo que existe en aquellos que transitamos el campo nacional y popular es mucho. Lo afrontamos como lo hemos afrontado siempre, ¿sí? Con mucho compromiso, con mucha generosidad también, pero también sabiendo de que el trabajo es mucho, que el trabajo que tenemos por delante es complejo y que necesita, insisto, de todos y todas. Así que si ustedes repasan el temario que hemos tenido en estas 2 jornadas, encontrarán muchas de las cosas que yo sencillamente, sintéticamente, y a veces hasta un poco mal por hacerlo de forma apurada, he tratado de sintetizar. Los voy a dejar ahora en compañía de un panel de lujo, el panel de cierre de nuestro congreso, integrado por Artemio López, por Felisa Micheli, por Lucía Sirmi y acompañados por el gran amigo que tienen así por nuestro Martín Burgos. Gracias. Bueno, gracias. Voy a empezar con unas palabras por este 7º congreso. La verdad que, bueno, recién Julia Estrada me pedía hacer unas palabritas antes del panel donde estuvo la ministra de Mujer de la provincia de Buenos Aires. Así que fue como una previa de todo esto.
Y hice así, un poco recordando lo que fueron las primeras de este congreso y el parate obviamente que hubo en el 2020 y 2021. Empezamos con esta idea que conectó mucho con el público en un momento de nuestro país totalmente distinto al que conocemos hoy por hoy, de muchas esperanzas, mucha gente. O sea, venía la gente, los académicos, esa mezcla entre lo académico y lo político que siempre buscamos en el Centro Cultural de la Cooperación, venían los académicos y nos decían, che, hay gente, hay público en las mesas, ¿no? Como que ellos estaban más acostumbrados a juntarse entre ellos, como hacen siempre, digamos, generalmente, y charlan entre ellos y a nadie más. No, había público, y público que además preguntaba. Público que decía, bueno, y esto y lo otro, ¿qué opinaba? ¿No? Entonces eso me parece justamente un poco la magia que tuvo en sus inicios este congreso, y que obviamente es una dinámica que uno trata de recuperar a pesar de todo el bajón que fue la pandemia por varias cosas. Muchos de los dolores que decíamos, digamos, a nivel global, pero la cuestión de la presencialidad y una crisis, obviamente, de todo lo que son los espacios presenciales. No obstante, cuando empezamos a pensar a la vuelta al Congreso, nunca pensamos en hacerlo digital ni en el 20 ni en el 21, digamos, ¿no? Nos parece que esto rompía totalmente la mística, para decir así, de este espacio. Verdaderamente la presencialidad se hizo una necesidad, yo creo. Muchos nos dijeron a lo largo de este congreso, gente que se acercó y que nos dijo, la verdad que nosotros necesitábamos un espacio para no morir en la televisión para saber qué pasaba en la economía. Encontrarse con gente y poder preguntarle, escuchar las ponencias, hubo como 50 ponencias, pero más allá de los paneles más políticos, para decir así, de funcionarios, de compañeros, que efectivamente podían dialogar y necesitaban ese diálogo respecto a lo que pasaba en la economía, que los propios heterodoxos discutan, debatan respecto de las cosas y las diferencias que había, porque tampoco vamos a hacer... Y justamente los paneles fueron pensados para poner en tensión justamente y dialogar, digamos, no hubo piñas hasta ahora que nos hemos enterado, pero dialogar entre las distintas corrientes, las distintas visiones que hay respecto a lo que está pasando dentro de la economía heterodoxa. Así que bueno, la presencialidad. La presencialidad como algo político, la política es presencial, la presencialidad es política, es como un lema que tenemos que empezar a trabajar todos juntos en los distintos espacios en los que estamos, porque nos parece muy importante volver a esto, que la gente tenga conciencia de que la presencialidad es clave para ganar las calles, para ganar las elecciones del 2023. ¿Sí? Porque además, lo que va a hacer el gobierno de derecha, si es que gana las elecciones del 23, lo primero que va a hacer, teletrabajo, todo el mundo a la casa, y así va a ser en la forma en que va a romper los actores sociales, empezando por los sindicatos, que necesitan ellos también de la presencialidad para tener fuerza. Es muy territorial el poder geográfico, el poder sindical. ¿Sí? Entonces, no tenemos que confundirnos, obviamente no podemos no hacer, la tecnología no es un problema, depende obviamente quién lo maneje, pero me parece muy importante volver a ese espíritu de la presencialidad, el unirnos, el juntarse, porque ahí aparece lo común, ¿no? Y si no, en la discusión lo que está pasando, que yo veo mucho, es que los funcionarios se juntan entre ellos y dialogan entre ellos, y por haber pasado por ahí y seguir estando en chat de algunos, termina siendo chat en que se pasan informes, pero no hay discusión real de lo que está pasando, o a lo sumo es, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos grandes vertientes, digamos, para ver lo que está pasando. Las dos tienen algo de verdad, obviamente, y algo de problemático. Yo diría, hay economistas que miran mucho los datos en términos reales, es decir, descontando la inflación. Y obviamente, si uno mira salarios, estamos al mismo nivel que 2019. ¿Está bien, está mal? Bueno, ese es el nivel objetivo de los salarios, por lo menos hasta julio, que antes obviamente de la debacle que vino después, ¿no? Que se supone que han bajado de nuevo. Pero ese es el dato. Bueno, listo.
Pero después tenemos los economistas que miran, y los políticos sobre todo, porque los políticos son obviamente los que definen, y está bien que sea así, miran mucho las variables nominales. ¿Por qué? Porque la gente mira las variables nominales. La gente mira, el precio subió, las tarifas subieron, la nafta subió, todo sube. Eso es lo que mira la gente. Y entonces la gente percibe que su salario no le alcanza, que no llega a fin de mes. Cuando el desempleo tal vez está en niveles, uno diría, aceptables, ¿no? Entonces, ahí me parece que en ese, obviamente, como les digo, uno puede tener razón, los dos yo me parece que tienen razón en un punto, porque esa ilusión monetaria, como decimos a veces, al fin y al cabo, que la gente piense que no llega a fin de mes, eso es lo que termina definiendo su voto, ¿sí? Entonces los funcionarios a veces se quedan mucho con los datos reales, pero los políticos ven perfectamente lo que pasa en la calle. Y no es que, obviamente hay problemas sociales y todo lo que sabemos, pero también, por más que objetivamente vos estés ganando lo mismo que hace 2 años atrás, lo que está pasando es que la gente igual así no te va a votar. Por más que pandemia, que esto, que el otro, porque el FMI y todo eso, la gente no te va a votar, ¿sí? Entonces se trata también de pensar hacia el año que viene una agenda para ganar las elecciones, ¿no? Me parece necesario. Yo creo que la última vez que tuvimos una charla con Felisa era allá en Barracas, que yo dije un poco lo mismo, como que los funcionarios tienen que salir a la calle y empezar a hablar con la gente. Me parece que planteamos ahí la cuestión de la deuda en dólares de las empresas que se pagaron a través de la Reserva del Banco Central, que eso tenía que terminarse, que sigue existiendo y que hay un cuentagotas de plata que se paga con las reservas de las deudas privadas. El tema del trabajador pobre, que para peor desde que hablamos, habrá sido en mayo, ¿no? Eso, mayo, junio. Empeoró. La cosa del trabajador pobre, que tendría que ser el objetivo principal de este gobierno, ha empeorado, ¿sí? Entonces, evidentemente, hay problemas que fuimos sumando a todo esto, pero yo también soy bastante optimista en el sentido que hubo el cambio de ministro que hubo, también fue un cambio de rumbo o de perspectiva de cómo pensar la economía, ¿no? Y más allá de lo que uno pueda pensar respecto o intuir respecto de lo que podría haber sido esta gestión de Massa, yo creo que ahí hay 2 cosas que son importantes destacar. Número 1, el pragmatismo, ¿no? Respecto a algunas cosas, el dólar soja al fin y al cabo tuvo resultados y uno a priori podría haber estado en contra. Y ese pragmatismo es muy importante a la hora de hacer economía y política económica. Es muy importante. No nos podemos quedar con los libros de textos de la facultad, de la UBA en particular, que fueron, y de La Plata, que fueron los que manejaron la política económica en el 2020, 2021 y bueno, hasta junio, sino que no me parece mal que un político esté a cargo de la política económica, ¿no? Me parece que ahí hay una ventaja, me parece. Y está claro que una de las cosas principales que aparece en el horizonte es ya no vivir la brecha como un problema y tratar de colgarse el travesaño, digamos, con el cepo, sino tratar de pensar que la brecha cambiaria también puede ser una ventaja respecto a determinadas cosas. Entonces, apareció el dólar soja, un solo mes, y me parece que está bien, porque si no hubiese impactado directamente sobre los precios y la rentabilidad relativa de los alimentos, pero sí es importante empezar a pensar, que yo es algo desde que estaba en el Ministerio de Economía, empezaba a bregar, por la necesidad de usar el tipo de diferencial, sobre todo para lo que es los servicios. Que la exportación e importación de servicios pase por otro tipo de cambio mucho más elevado, que permitiría mejorar las reservas, tanto para el tema de turismo, por ejemplo, como para la cuestión de todo lo que es la exportación de servicios profesionales, de servicios, obviamente ahí está toda la parte de software, informática, economía del conocimiento. Hay muchísimas cosas que la pandemia, que la tecnología justamente nos aportó, que es la posibilidad, nosotros individualmente, desde las ciudades, con las capacidades de la gente, o mismo los artistas. O sea, yo siempre cito el ejemplo, por ahí nosotros estamos ya viejos,
pero el rock ha muerto, ustedes lo saben, si miraron Lollapalooza de este año y el año pasado ya se veía. Y hay un pibito argentino de 23 años que fue número 1 global en Spotify durante 2 meses. Spotify, recuerdo que paga por cada una de las grabaciones de las views, así como YouTube paga por las views, Spotify paga en dólares, obviamente, por las escuchas. Ese pibito es Bizarrap. Bizarrap está revolucionando, no es que es un youtuber, está revolucionando la música para mí. Se llevó puesto la discoteca, las disqueras, todo. Digamos. Es un tipo que va a cambiar todo, siempre es difícil pensarlo, los cambios de paradigmas, pero evidentemente está pasando eso. Es un argentino. Y hay un montón de pibitos raperos, ese solo tema son $2 millones. Los tipos se puso en el bolsillo $2 millones con un tema en 2 meses. ¿Cuánto de esos estará en Argentina? Sin duda ninguno, pero evidentemente es un tipo que vos es muy fácil contar cuánta guita saca, porque cantidad de views multiplicada por tanta guita que te pago por views es tanto. Es muy fácil sacar la cuenta. La cuestión es que evidentemente ahí le tenemos que ayudar a que el tipo termine liquidando esas exportaciones, porque al final son eso, a un tipo de cambio, bueno, que sea diferencial, que a él le sirva y que a Argentina le sirva. Entonces, bueno, esas discusiones, que son siempre discusiones complejas para llevar adelante, el tema de servicios en general es un tema súper importante, y yo cuando estaba en el Ministerio de Economía yo les decía, nosotros si entramos un tenedor de importación o después exportamos, hay un nomenclador que te dice, sí, de 12 dígitos, que te dice el tenedor es entra por ahí. Y sabemos obviamente cuántos tenedores entran por año o salen por año en Argentina. Pero no hay el equivalente, el nomenclador, en lo que es servicios, cuando ya sabemos que cada vez más servicios son transables. Mi cuñada, que es psicóloga, atiende gente en España. Entonces, cada vez más lo que necesitamos y lo que no contamos son cosas que, si no lo medimos, no es importante. Entonces, hay que empezar a medir esto, porque no sabéis cuentas agregadas, digamos, ¿no?, de lo que es exportaciones e importaciones de servicios. Pero por ahí está pasando el capitalismo hoy por hoy, y sobre todo desde la pandemia. Y nosotros como Argentina no lo estamos contando, y no es difícil tampoco, ¿sí? Pero no se está haciendo. No hay una cuenta detallada de las cosas que se exportan y que se importan de servicio. Y eso, digamos, me parece que es uno de los temas que hay para adelante. Y lo digo porque es importante, porque no es que las sojas son, bueno, ya sabemos, 10 tipos que exportan soja, y ellos son los que se beneficiaron del dólar soja. Listo. Exportación de servicios, estaba hablando de sobre todo capacidades de gente, a veces profesionales por la suya, y a veces empresas cooperativas, porque también hay un pedido de las cooperativas, sobre todo de tecnologías de la información, que están pidiendo un tipo de cambio diferencial. Estamos hablando de otro tipo de actores, que son los actores justamente que son parte de lo que uno diría, ¿cuáles son los actores para el desarrollo? Son estos, son pymes, son profesionales, son gente con capacidades artísticas, profesionales, pero por ahí tiene que ir guiándose el desarrollo. Hay una solución ahí para las reservas, y además, obviamente, siempre ayudar a la gente a liquidar las reservas, me parece que de eso se trata al fin y al cabo, le sirve también al país en conjunto, porque tendríamos obviamente mucho más reservas de las que tenemos hoy por hoy. Así que bueno, plantear un poco esas cosas me parece que es muy importante. Pensemos que es gente urbana, digamos, es gente que labura efectivamente acá, son gente que vota en última instancia, más allá de la cuestión económica, de que si ese es el desarrollo, si la tecnología es efectivamente un vector para desarrollarnos, pero sobre todo son votantes. Ayudemos a nuestros propios votantes de clase media también a que efectivamente podamos salir de esta coyuntura que tenemos tan complicada con las reservas, que no todo sea obviamente exportar recursos naturales de forma, bueno, como se hizo con el dólar soja, que yo repito, bueno, está bien, pero fue una cosa puntual. Por ahí no pasa, obviamente, el desarrollo de nuestro país. Así que, bueno, ideas, como decía Delfina Rossi en la charla de ayer, es lo que tenemos que traer para esta coyuntura, cosas nuevas, porque a veces
estamos escuchando economistas que están repitiendo cosas que se hicieron entre el 2011 y el 2015 cuando la coyuntura es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Entonces no podemos repetir lo mismo, no va a funcionar. Y de hecho no está funcionando. ¿Sí? Entonces me parece eso, generar ideas. Obviamente eso tiene que llegar a los decisores. De alguna forma los decisores también tienen que cambiar la cabeza. Tenemos en un punto los mismos decisores que en el 2003. Hubo un momento el gabinete, antes de estos cambios de masa y qué sé yo, era la misma gente que el gabinete del 2003. Y no voy a hacer nombres, pero bueno, era así. Así que bueno, me parece que estas cuestiones de ir pensando qué sectores, la cuestión generacional me parece que es importante también. Hay determinados temas que están ahí, que se tienen que, más allá de la dinámica política, poder lograr una reflexión mucho más abierta. Y bueno, espero que simplemente esto era un comentario para ir abriendo el debate. No era digamos, con eso no pienso que vayamos tampoco a ganar el 23, me parece que pasa por muchas cosas, pero por lo menos, si de ideas se trata, algunas cosas podemos aportar. Al fin y al cabo es el rol que que pensamos tener acá en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que bueno, muchas gracias. Artemio. Sí, por favor. Bueno, como no voy a hablar de economía, estoy suelto. Les dejo la resolución de los problemas fundamentales a los compañeros que van a hablar a posteriori. Y bueno, yo lo que les quiero comentar es la eficacia electoral de un tema, una variable que poco se considera, que es la distribución del ingreso en Argentina. O sea, normalmente se considera esto como parte de una discusión más bien académica, más bien formal, que no tiene efectos concretos en términos electorales. Si ustedes me preguntan a mí por qué nosotros tuvimos la suerte que tuvimos en 2021, bueno, porque fuimos con una estructura distributiva que cualquiera que la viera decía, esto no puede ganar nunca. O sea, efectivamente sucedió. Una de las cuestiones centrales por las cuales tenemos que explicar los avatares electorales de este espacio fue el no haber cumplido el contrato electoral del 2019. ¿Qué es no haber cumplido? Porque eso es una frase, más o menos, es difícil de rebatir. Bueno, fundamentalmente es haber ido a elecciones con una estructura distributiva peor que la que habíamos heredado de Mauricio Macri. Parece que anda ahora esto. Con lo cual era poco probable que tuviéramos un resultado electoral distinto al que tuvimos. Tuvimos un ministro que se mandó un ajuste en el año electoral, no lo hizo ni Macri eso. Cualquiera que analice una serie de distribución del ingreso se va a dar cuenta que en el año 2017 Macri hizo el plan platista. Y ganó las elecciones medio mandato, después se desbarató todo y terminó como terminó. Pero conceptualmente eso es bastante difícil de sostener. Por lo tanto, bueno, la señal que se recibió en términos electorales fue, por este camino, un sector de la población que acompañó en el 2019 se abrió. ¿Cuántos? 4.100.000 votos se perdieron más o menos. Ahora, no votaron a la oposición, que también perdió votos. La Alianza Juntos por el Cambio no recibió ninguno de esos 4.1 millones de votos que perdió el espacio oficialista. Bueno, la mayoría no votó. Hay un ausentismo muy importante en estas elecciones, votó otras alternativas menores, pero el plexo del ausentamiento fue el que explicó el resultado de las elecciones del 2021. Fíjense que en La Matanza, el Frente de Todos pierde 250.000 de votos entre 2019 y 2021. ¿Cuántos votos recupera Juntos por el Cambio de esos 250.000 votos perdidos? 19. Con lo cual, está claro que para los que acompañaron y consolidaron el contrato del 2019, la alternativa no puede ser un regreso a las prácticas del neoliberalismo. Eso, o de la coalición neoliberal más central de la Argentina. Pero también es cierto que no basta con la retórica antiliberal sola. Hay que poner en práctica políticas que efectivamente manifiesten que aquello que se comprometió a hacer se realice. Y digo esto porque la gran decepción con el gobierno no surgió durante la pandemia. Yo entiendo lo de la pandemia. Ninguno es un
necio para suponer que va a ser política económica de manera expansiva durante el año 2020. El problema surgió que cuando Argentina termina con la pandemia y comienza a crecer, la estructura en términos distributivos comienza a ser cada vez más inequitativa. El crecimiento lo que mostraba es que las desigualdades se profundizaban. Esa dinámica es la que hay que cambiar. Esa dinámica hasta la llegada de Massa, yo no tengo datos a posteriori de la llegada de Sergio, mucho menos de los efectos de este conjunto de medidas que está llevando adelante. Hasta el último segundo trimestre del 2022, la participación del factor trabajo sigue siendo la misma, peor que la del 2021. En un PBI que creció, es cierto, pero cuando vos analizás el universo de votantes del Frente de Todos, que no es cualquier universo, no es el universo que le va a llegar el beneficio de tener 330.000 pesos ahora de piso de salario mínimo. Puede ser que haya, en el margen siempre existen cosas, pero esa no es la medida que se está necesitando. Esa discusión está bien, me parece bien la medida, nadie puede estar en desacuerdo con eso, o por lo menos en general está correcta, pero desde el punto de vista de la eficacia electoral, que es la que a mí me interesa, pero no porque, bueno, es mi tema, pero además porque si esto no fuera electoralmente eficaz, acá hay un problema grande. O sea, lo que vamos a tener es un problema mayúsculo. Por lo tanto, digo, esas medidas hay que también orientarlas, la medida de política económica, a que cambien las condiciones materiales de existencia de los sectores que acompañan este proyecto, que no son cualquier sector. Hay que hacer un análisis minucioso, ver y observar dónde puede impactarse con esas políticas. ¿Cuál es la política que está en discusión que me parece importante impulsar y al mismo tiempo debatir? Bueno, la política de suma fija. No me cabe ninguna duda que para el universo de votantes, para todos, ¿no? Pero para el universo particularmente de votantes del Frente de Todos, es imprescindible una recomposición salarial que salde el gap con respecto a la brecha, con respecto a los niveles que dejó Macri. Estamos peor en términos de ingreso promedio. Macri cuando lo echaron. O sea, no es que el que dejó Macri. Cuando dejó eso, dijo, no lo echaron por neoliberal. Puede ser, un componente de eso debe haber habido. Lo echaron porque propició una política que le jodió la vida a la mitad de los argentinos o más. Entonces, esa discusión tiene que estar como centro de cualquier debate en términos de eficacia electoral y lamentablemente no está. Esto, descansando en las manos de los gurús y los marketineros políticos, va a la ruina. Si acá no hay decisiones estructurales que cambien las condiciones de existencia de los que acompañaron en 2019 y por algún motivo no lo hicieron en 2021, lamentablemente los resultados no pueden ser diferentes. Veremos cuáles son las mejoras que induce Sergio Massa al Frente de Economía. Comparto con Martín que la prioridad de la política, la sobredeterminación de la visión política por la visión de la tecnocracia económica es un buen dato, que fue la que dominó la etapa anterior. La tecnocracia que decía, en base a una ideología, y bueno, yo a Stiglitz nunca le creí nada, pero bueno, es un tipo que tiene cierto reconocimiento, además es un premio Nobel, no vamos a discutirlo. Bueno, tiene Tigre, lo tiene Obama, lo tiene todo. Tenés que decir esto no sirve para un carajo. O sea, pero digo, era bastante complejo que la política se hubiera retirado de esa decisión. Pero eso fue consecuencia, y acá quiero ir a una discusión puntual, una discusión conceptual acerca de qué tipo de liderazgo requiere, no la Argentina, la región actual. Miren, si hay una conclusión que nosotros sacamos de las elecciones regionales, desde AMLO hasta la última de Lula, es que las posiciones de centro, las posiciones que no asumen uno de los espacios de confrontación, han desaparecido. La dinámica en términos electorales, y yo creo que eso traslada también el eje de la discusión académica,
asume de que hay confrontación en términos de modelos económicos y que eso es absolutamente irreversible, por lo menos en lo inmediato. Nadie puede saber qué va a pasar hacia adelante, pero hoy, bueno, yo creo que el error conceptual de este espacio fue creer que por una diagonal intermedia podía lograr políticas de consenso más amplias que las que se habían logrado en la etapa 2003-2015. La condensación de esa visión tuvo dos consignas, a mi juicio. En términos conceptuales, la cuestión política, cada uno sabrá. Una que me parece central es aquella que decía, vamos a volver mejores. Yo, como soy medio jovato, yo no podría haber dicho Perón vuelve mejor. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido decir eso, aunque todos sabíamos que durante el primer peronismo y el segundo había muchas cosas que se podían haber corregido. Pero como visión, como concepto, a nadie se le hubiera ocurrido. Bueno, a mí no se me hubiera ocurrido decir vamos a volver mejores, porque ¿qué suponía? Bueno, vamos a sobredeterminar la cuestión crítica por sobre lo logrado. Yo creo que esa no es una consigna política. Y la otra es esta que se instaló con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Bueno, eso es otra cosa. Es un jeroglífico. En la mesa de arena de los consultores se dan esas cuestiones. Es decir, la consultoría política, la patria consultora, tiene, desde que yo me acuerdo, un discurso que es así. Hay dos núcleos de 30% más o menos, que ya están consolidados, que esos son inamovibles, pase lo que pase, van a tomar, la decisión electoral ya está tomada. Pero después hay un núcleo independiente de clase media, que es el que define las elecciones. Ese núcleo siempre tiene una agenda más o menos de centro-derecha, con lo cual todo tiene que ser girado a la centro-derecha para captar ese voto. Ellos le dan una fantasmagoría técnica hablando de la campana de Gauss, el que toma el centro gana, pues, para hacer discursos supuestamente tecnocráticos, lo sabemos de memoria, pues eso no es verdad. O sea, nunca funcionó así, y menos desde la aparición de los proyectos popular democráticos en la región. Evidentemente, lo que hay que hacer es asumir que la dinámica de polarización es la que va a dominar el escenario electoral del 2023, como lo dominó en el 2021 y en el 2019. Luego uno verá qué hace. El que lo vio fue Massa. No voy a hacer una reivindicación de él personalmente, pero voy a decir esto. Dijo, esto es así. Y se metió en un polo. Dijo, bueno, acá, esto está muy bien, lo que yo quería. El gran inaugurador de la Avenida del Medio en Argentina, y además con eficacia electoral, porque ganó siendo opositor en el distrito emblema del oficialismo a una lista oficialista potente, porque estaba compuesta le ganó. Bueno, hizo varias experiencias de intentar transitar luego. Esa vio que eso no funcionaba y pidiendo pistas, dijo, brum, me mando. Porque su ambición política, su ambición, que en algún momento podría hasta a uno considerarlo un demérito, así se lo señaló y hoy creo es meritorio, o sea, es un atributo que la visión política de un personaje de las características de Massa sea la que domine las decisiones en términos de política económica, por un poco lo que decía Martín, y un término que yo le escapo, pero salió acá, que es el de pragmatismo. Bueno, va a hacer lo que tenga que hacer, ¿para qué? Para seguir teniendo perspectiva en términos electorales, que es lo que a él le interesa. O sea, nunca va a llevar adelante una política que él observe como comprometida con el propio desarrollo electoral de su figura. Y eso me parece positivo, cosa que nunca sucedió en la etapa anterior. Por lo tanto, ¿qué pasa en el 2023? No lo sabemos. Cualquiera que les diga, hoy gana fulano, eso es todo, ahora son todas operaciones, las encuestas están para instalar candidatos, instalar climas, construir eso. Hoy no hay nada que pueda definir esa situación. Ahora, sí sabemos que llegamos al 2021 transitando un camino.
y que eso no puede repetirse porque las condiciones objetivas van a mostrar que los resultados van a ser bastante parecidos. Hay que cambiarlos, me parece que hay que modificar la situación, sobre todo de los sectores medios bajos y bajos, que son los que le dan el 80% del voto al Frente de Todos. Hay que pensar políticas para esos sectores. Terminar con la conceptualización de que tenemos que buscar la moderación y el punto medio, porque eso sencillamente no existen, es un problema conceptual tremendo, y la discusión conceptual siempre es primero que la discusión política, y la discusión política finalmente es la que le da sentido a la práctica. Por lo tanto, conceptualmente hay que definir esa circunstancia, volver a estudiar el camino recorrido 2019-2021 en términos sobre todo de ingresos, que es lo que la gente palpa, porque la inflación es una... ¿Qué es la inflación? Cuando yo recibo guita, que a mí cada vez me alcanza menos. Después los precios es otro tema. Nadie se hace problema porque las cosas aumentan, sino porque la guita no le alcanza. O sea, el problema es que yo con esta guita cada vez compro menos. Después no es el problema económico que induce el macroeconómico o que trae la inflación, no es un gran tema para la gente, sino la percepción de que sus ingresos no alcanzan. Bueno, eso hay que cambiarlo. Y ver que en este espacio no se puede hacer cualquier política, porque para gestionar un ajuste tradicional, el peor espacio político que ustedes pueden definir en Argentina es este. Si viene un marciano ajeno a todo y dice, mira, acá hay que llevar adelante una política que va a hambrear a una parte importante, y dice, ¿qué elegimos? Bueno, con estos no. Si acá vas a tener un problema, con estos no ahora, porque tiene un liderazgo de las características que ejerce Cristina. El peronismo ha sido, desde la muerte de Perón y hasta la aparición de Néstor, varias cosas. Entre otras, un partido del ajuste neoliberal, no me cabe ninguna duda. Pero hoy no es un dispositivo adecuado para llevarlo adelante. Y no es un dispositivo adecuado para pretender ganar elecciones llevando adelante las políticas que efectivamente debiera, no digo combatir, buena palabra fuera, debiera problematizar. Es decir, hay temas que este espacio no lo puede hacer. Le pasó a Dilma en Brasil. Dilma contra Aécio Neves hizo una campaña diciendo que iba a hacer todo lo contrario, lo terminó haciendo. ¿Qué pasó? Se fue con 9 puntos de popularidad y ahí está el origen del bolsonarismo, entre otras cosas. Hay más cosas, pero no se puede contradecir de manera tan plena los intereses del electorado, porque después tenés problemas severos. Y nosotros estamos frente a una encrucijada. Cambiamos y volvemos al rumbo que efectivamente la gente se comprometió a sostener en 2019, o probablemente tengamos nuevamente los problemas que ya tuvimos en el 2021. No hay que ser ningún profeta para saber, ningún analista, ni hacer demás. Pasó. Y el dato positivo es que, aún pasando lo que sucedió, la gente no acompañó a la coalición neoliberal. O sea que ahí hay una reserva de expectativas que hay que saber satisfacer. No, dice la gente, la sociedad argentina no se derechizó para nada. Eso es otro error conceptual tremendo, producto seguro de la desazón de aquellos que piensan la política desde una situación probablemente eurocéntrica. Bueno, pues es el problema de ellos. Acá la gente dio una respuesta adecuada a la situación socioeconómica, pero que preservó la capacidad de resolver la coyuntura electoral de manera plena. Dijo, nosotros esto no lo votamos, pero por este camino, acá tampoco. ¿Qué más le quieren pedir? O sea, ¿qué le quieren pedir que haga? ¿Que recite Maquiavelo? No va a pasar. Dio un ejemplo de comportamiento ejemplar. Y además, cuando ya el problema para uno empieza a ser la sociedad, se tiene que dedicar a otra cosa. O sea, este espacio no es bueno. Por lo tanto, ningún pronóstico, porque no tengo, ¿qué le voy a decir? Que el FDT, la marca, mide, el camino anterior no fue bueno, hay que cambiarlo. La gente nos dio un ejemplo de responsabilidad cívica, no convalidó el proyecto neoliberal, no lo hizo, y está en nosotros. El problema es nuestro. El problema no es Patricia Bullrich, no es descifrar qué es lo que dice Milei a fondo. El problema lo tenemos nosotros.
sin minimizar ni despreciar a nada. No ese es el gran tema. El gran tema es qué pasa con nosotros, conceptual, política y luego también electoralmente. Hasta acá. Gracias, Antonio. Sí, bien. Seguimos con Lucía. Te invitamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos, todas, todes. La verdad que es una alegría estar acá en esta casa, en CCC, que, como bien decía antes Martín, junta a la academia con la política, pero también a los movimientos sociales, a los movimientos cooperativistas y bueno, con compañeros como Ernesto Matos, Nicolás Cebolla, no están aquí, pero también Valeria Mutuberría, Gaby Nach, con quien venimos construyendo justamente bueno, este espacio de la economía heterodoxa, ¿no? Que antes bien planteaba Martín, que quizás hace unos largos años, ya unos 6 años, nos remontamos al último gobierno de Cristina, estábamos repletos de espacios en donde discutíamos la economía heterodoxa, y hoy son muchos menos esos lugares. Y quizás es parte de esa desazón, parte de esa falta, digamos, de dirección política, pero este congreso yo lo celebro porque justamente genera esa discusión y en una manera muy profunda, que es la manera que tenemos que abordarlo en este momento. A mí me tocó estar ya en el cierre de las jornadas en 2018 en un contexto muy distinto, ¿no? Por un contexto de crítica a la gestión macrista, ya estaba tomada la deuda, estaba el movimiento feminista en ebullición y también por eso yo había sido convocada. Y también estábamos con la pregunta de, bueno, cómo atravesaba también esa perspectiva feminista a la economía heterodoxa. Y hoy, 4 años después, estamos en un contexto bastante distinto, ¿no? En el medio, un frente electoral que recién mencionaban, una pandemia, 3 gestiones en el Ministerio de Economía, aunque una haya sido muy corta, y un Ministerio de las Mujeres, ¿no? Un momento muy, muy distinto, y yo creo que tanto la situación económica como la situación social como la situación política nos obliga a la economía heterodoxa a estar mucho más adelante de lo que estamos ahora, ¿no? Con mucha más sintonía fina, voy a traer ese término porque yo lo amé cuando lo presentó nuestra vicepresidenta en su momento, en 2011, después, bueno, nos dio vuelta la situación social de 1500 formas y esa sintonía. Pero esa era una convocatoria a la economía heterodoxa, ¿no? Porque esa sintonía fía es para nosotras y para nosotros. Y creo que en ese sentido lo que se conversó en los paneles de estos encuentros y también de la mano de la Universidad de Quilmes, la verdad que tiene que profundizarse si queremos justamente cumplir con ese contrato electoral que mencionaba antes Artemio. En la situación económica, obviamente tenemos una gestión infinitamente limitada por la gestión anterior de Macri, por la deuda tomada y el ahora acuerdo, pero también tenemos los problemas estructurales que los economistas heterodoxos conocemos muy bien y que creo que todavía no tenemos resoluciones para esos problemas estructurales y en ciclos que cada vez van mucho más rápido, ¿no? Entre la devaluación, la inflación, el poder adquisitivo y los famosos péndulos. Eso está cada vez más presente, cada vez va más rápido, además, o sea, los tiempos que te da en el medio de tener momentos expansivos o momentos de paz son cada vez más cortos. Y la verdad que, para ser sincera, la economía heterodoxa tiene un montón de preguntas sin responder, ¿no? Lo que a veces la ortodoxia te responde en un segundo, y aunque después la práctica te muestra que no funciona, y eso pasó, me parece, sobre todo en el gobierno macrista, por ejemplo, cuando sacó todos los controles cambiarios, ¿no? Y en la práctica se demostró en un segundo lo que estuvieron 4 años discutiendo. También desde la economía heterodoxa nos falta un montón para poder llegar justamente con soluciones sencillas, posibles, y también entendibles y defendibles en el tiempo, ¿no? Porque lo que no se entiende y no se utiliza y no se le ve la utilidad, menos lo vas a defender después en el tiempo cuando alguien lo venga a disputar. Yo creo que en este momento, además, estamos puntualmente en un momento de un problema distributivo, ¿no? Y en un régimen de alta inflación que, como antes bien mencionaban, no es para nada comparable. Me tocó estar en el armado y en el diseño de precios cuidados, y si bien eso es una herramienta que es una condición necesaria y que a la militancia la tenés que tener comprometida con el control de precios, hoy hoy eso no alcanzaría bajo ningún punto de vista. Si bien tampoco está, porque tampoco está armado de la forma que estaba armado en ese momento. El nivel que tenemos de inflación no es el mismo que antes y el grado de dispersión de precios
es el que permite también que ocurran abusos, pero también que nos deja en un lugar demasiado indefenso a la ciudadanía, mucho más que en años anteriores. Entonces, cuando uno mira, yo creo, mirando las variables sociales de la tasa de desempleo, la informalidad, el nivel productivo, la capacidad instalada, la gran diferencia para mí entre finales del gobierno de Cristina y el de ahora es el nivel de inflación. 50% de esa culpa es del gobierno macrista, porque el gobierno macrista es el que dio el primer empujón a esos niveles inflacionarios. Pero después eso es algo que siguió creciendo. Y entonces, a mí a veces lo que me preocupa, y yendo también a la conexión con la política social, es que hablamos entonces solo en términos de ingresos, pero como esto es completamente dinámico, en realidad el problema es distributivo, y si uno se queda solamente con la cuestión de los ingresos, es una foto que dura un par de días. Y yo creo que esa es parte también de por qué hay tan poco panel de economía en este momento. Es muy difícil hablar. Es muy difícil porque es muy cambiante. Y es muy cambiante en parte por la volatilidad, el contexto de volatilidad que te está dando la inflación en este momento. Y la foto distributiva también cambia a una velocidad que no cambiaba en otros tiempos, en parte por eso, ¿no? Porque estamos en esa situación. Y creo que eso también hay que poder plantearlo claramente cuando hablamos de la situación social. Porque si no, y eso me parece que también le pasa mucho al mundo de los economistas, cuando aparece la situación social aparecen como 1000 opinadores de cosas muy distintas, ¿no? Entonces parece que la situación social es porque no hay trabajo y entonces la informalidad... Y no, cuando uno mira los indicadores objetivos, el problema es distributivo y es de la inflación. ¿La tasa de desempleo podría ser todavía más baja? Y seguro que sí, pero no está demasiado lejos de los niveles más bajos que hemos logrado, ¿no? en épocas de bonanza. ¿La tasa de informalidad podría ser más baja? Sí, también, pero tampoco está demasiado lejos. Entonces, el gran problema es la inflación, la generación de pobreza y la indigencia. Obviamente que es un desafío para la heterodoxa porque ya sabemos la respuesta ortodoxa a eso, que es la que no queremos. Sí, se resolucionas la inflación, pero explotás la economía en el medio, ¿no? Que es la que ya tuvimos en los 90 y no queremos tener ahora. La respuesta heterodoxa a la inflación sigue siendo el gran tema. Tenemos en el medio nuevas generaciones de economistas que hace 15 años que nos ven hablando heterodoxamente de la inflación y ven la inflación crecer. Entonces dicen, bueno, al final, ¿cuál es la propuesta de ustedes, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío y que también lo que empieza a pasar es que impacta distinto en los niveles de consumo, ¿no? Justo esta semana salía una nota de una compañera de Paridad en la Macro, que ahí veo alguna de las compañeras también, que disputamos justamente que haya además voces paritarias de género en la economía, justamente con esos desacoples adentro del consumo, que empieza a haber demasiado fuertes, ¿no? Ya no puedes hablar de cómo está el consumo, sino justamente de cómo están los distintos sectores en relación a eso. Yo creo, y ahí hablo más como militante, que como funcionaria, nada de esto lo estoy diciendo como funcionaria, que también desde la política, o sea, comparto plenamente lo que dijeron, que es la política ordena, ¿no? Y ordena, a nosotros, al peronismo, nos ordena en función de causas bien estructurales, porque esa es la justicia social, ¿no? Lo superestructural, bueno, no nos cambia la realidad. Y creo que en la medida que esas causas se encuentren y se defiendan y no estamos corriendo a través de alrededor de mini encuestas, ¿no? Como mencionaba antes, o de cosas que no representan a las personas que nos votaron, esa desazón nos termina también dando lugar a otras cosas que a la gente no le interesan, ¿no? La pelea de egos, las mezquindades y los problemas del frente que finalmente todos tenemos los pies adentro del plato. O sea, si alguien cree que puede tener los pies afuera del plato de los resultados de que sea en este gobierno, me parece que está mirando otra película. Y que en ese sentido también, como decía la vicepresidenta, entonces la discusión no puede ser de nombres, ¿no? Tiene que ser de políticas. La discusión de nombres no solamente no nos lleva a ningún lado porque es superficial, sino que además aleja un montón de gente que no es militante y no va a ser militante tampoco en el futuro, pero que sí votó mayor justicia social y que votó más distribución y vivir bien, ¿no? Me parece que en la medida en que nos la pasemos discutiendo y mirándonos el ombligo, lo único que hacemos es excluir gente. Creo que en todo ese escenario, que es de más complejo y conectado, ¿no? No es que la situación económica es separada de la social o de la política, la economía heterodoxa tiene mucho para aportar, porque una de las cosas entonces que está pidiendo la sociedad en este momento es estabilidad, ¿no? Y ese concepto de estabilidad para la economía heterodoxa ha sido siempre como muy caro, ¿no? Porque ¿qué hay? O sea, en nombre de la estabilidad se han hecho cosas tremendas en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la estabilidad heterodoxa, ¿no? ¿Qué es para nosotros la estabilidad?
qué cosas son negociables y cuáles no, y cuáles son las que nos aseguran una mayor, no quiero usar el término porque fue muy asociado a un ministro, pero una mayor tranquilidad en la economía sin resignar bajo ni un punto de poder adquisitivo de la población. Entonces, creo que ahí tenemos un gran desafío y necesitamos políticas concretas. También pienso que también hay que animarnos a seguir mirando la cuestión fiscal con una perspectiva heterodoxa, y eso significa con una perspectiva dinámica, ¿no? El discurso del ajuste en el Estado es muy paralizante. Yo soy un poco más, o por lo menos no puedo aseverar en este momento cuál es el impacto de la última gestión del último ministerio, pero sí puedo ver dentro del Estado, habiendo estado también en las gestiones anteriores, lo potente, lo paralizante que es el discurso del ajuste, aunque ni siquiera te esté afectando directamente. En eso me parece que Keynes era muy sabio y realmente lo ve uno en la práctica, porque algo que dice un discurso, un funcionario muy arriba, impacta después si un trabajador o trabajadora se anima a penetrar con un programa en un territorio o no. Y eso hace la diferencia, porque hoy incluso también en el Estado hay un montón de políticas vigentes que sirven, pero que nadie se entera y que no están llegando, ¿no? Y eso es parte, me parece, de esa situación. Lo mismo con la política social. Yo creo que nosotros hemos logrado, en lo que es la década ganada, hablar de política social de corte universal, ¿no? Y eso fue en clave de derechos, transformó mucho, puso en la misma cola de ANSES a gente con trabajo registrado y con un trabajo informal, rompió redes clientelares, y sí, porque desde la justicia social también queremos eso, ¿no? Queremos que la política social sea en clave de derechos y no queremos un retroceso en ese sentido. Creo que la discusión que se instaló este año, que tiene que ver con que claramente hay que apoyar a la economía popular y a los emprendimientos productivos, bueno, pero que esa no puede ser la única vía para tener una política contra la pobreza, sobre todo cuando tu diagnóstico es que la pobreza es en este momento un problema inflacionario y no de que la gente no tenga trabajo, ¿no? Entonces, me parece que en estos meses, además, el sistema de medios también fue dándole vueltas a esa discusión y hasta llegar a un lugar bastante retrógrado y poner de vuelta la lupa o la desconfianza sobre la pobreza. Me parece que parte de no romper nuestro contrato electoral es justamente no alimentar eso, porque si vamos por ahí, ¿qué vamos a ir? A políticas focalizadas. A políticas focalizadas que dependen de si tenemos o no tenemos recursos, ¿no? Porque ya empezó esa lógica también. Bueno, si tenemos el recurso. Y cuando nosotros hacemos políticas sociales en función de cuántos recursos tenemos, entonces es una política finita, ¿no? Es para una determinada cantidad de personas. Y la política para determinada cantidad de personas hace que entren los que llegan primero. Los que llegan primero son los que más información tienen, en general no son los que la necesitan. Yo lo digo habiendo coordinado el Progresar y habiéndolo diseñado. Los primeros que se anotaron serán los universitarios, obvio, son los que tienen más información, pero nosotros la hicimos para los que no terminaron el secundario, para los que ya eran padres, para los que había que ir a buscar al fondo del tarro. Entonces, para eso uno necesita tener una perspectiva de política social bien amplia y no esta cuestión recortada. Por eso me parece que en momentos críticos no hay que retroceder, ir a los lugares seguros, porque tampoco son del todo seguros. Yo en ese sentido también agrego mi crítica, o no estoy segura qué beneficios nos trae elevar el piso mínimo de ganancias. En términos económicos, lo único que hace es aumentar, empeorar la distribución del ingreso. Si uno lo hace, el ejercicio de distribución del ingreso con la base de la encuesta permanente de Gartner en Argentina, lo único que hace es empeorar la distribución del ingreso. Y en parte de eso de volver a los lugares seguros, y ahí viene la crítica feminista, me parece muy importante. Nos pasamos 2 años y medio hablando de la pandemia, de las tareas de cuidado, de la feminización de la pobreza, y ahora no podemos otra vez volver a dónde están los empleos genuinos que solamente contratan a los varones y la gente que está pobre no está haciendo nada. No, dijimos que estaban cuidando, dijimos que ahí había trabajo. Bueno, y ahí voy a hacer mi militancia de una de las cosas concretas y estructurales que yo creo que tienen que salir antes que termine esta gestión, que es el proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Es un proyecto de ley que reforma las licencias, que da beneficios a monotributistas, a trabajadores de clase media, clase baja, y que además arman 2 lugares, puestos de trabajo muy concretos de gente que ya está trabajando. Uno incluye en el plan médico obligatorio los servicios de cuidado domiciliarios a personas mayores, eso emplea como mínimo 300.000 personas, y registra y remunera a las cuidadoras comunitarias. Ahí también hay un montón de mujeres que ya están trabajando, que el Estado ya está poniendo plata en ese sector sin terminar de contar un puesto registrado. Con 3 pesos, con 3 reformas acerca de cómo se vincula el Estado con esa persona, cuenta un puesto registrado y la cuenta con seguridad social. Entonces, me parece que ahí también, y lo digo, ahí sí lo digo como funcionaria,
basta de dejar las cuestiones de género en un lugar simbólico. Está buenísimo el presupuesto con perspectiva de género, pero la perspectiva feminista tiene que atravesar toda la política, todo este Congreso, toda la economía heterodoxa, porque si no, ¿de qué nos sirve saber que la pobreza, la informalidad y el desempleo están feminizados, pero después lo discuten entre varones, los referentes, y además la política se hace pensando en un trabajador varón que llega a la fábrica? No tiene ningún sentido. Si la crisis está feminizada, entonces, compañeros, la salida es feminista. Así que me parece que parte de esa discusión es redistribuir cuidados para redistribuir riqueza. Esto puede ser una de las cosas estructurales que podemos dejar antes de terminar la gestión. Por último, y creo que tuvo un lugar en este Congreso, pero seguramente, y lo digo como autocrítica, los economistas no tenemos ni idea de qué hacer con lo ambiental. Es así, esa es la realidad. No nos formamos para nada en este tema. Es urgente, encima, porque además nos empieza, siempre era una cuestión estructural que en algún momento iba a venir, no, ya nos impacta en la coyuntura de ahora, ¿no? La revisión de las proyecciones, todo empieza a impactar porque lo ambiental nos empieza a pegar directamente. No sabemos nada de cómo hacerlo. Y además nos tenemos que involucrar, porque si no dejamos a gente discutiendo en el éter sin pensar en el trade-off entre cuidar lo ambiental y cuidar los recursos, la gestión del ingreso. Y si no, también se lo regalamos a la derecha. Y no le vamos a regalar este tema a la derecha, porque es un tema de justicia social. Bueno, entonces que sea de justicia económica, necesitamos formarnos, necesitamos mucho más para poder abordar ese tema. De mi parte, no mucho más porque tengo muchas ganas de escucharla a Felisa, pero celebrar este espacio. Espero que haya muchísimos más de estos discusiones y que redunden, digamos, en propuestas concretas. Celebro ahí, Burgo ya tiró 1 o 2 propuestas concretas, es lo que tenemos que hacer si queremos justamente profundizar y que exista ese modelo de justicia social por el que militamos. Estoy convencida que si no existe una economía heterodoxa, conectada con la discusión global, conectada con la cuestión ambiental, con propuestas concretas, o sea, si no hay esa economía heterodoxa, feminista, ambientalista, comprometida con la gestión, entonces tampoco vamos a tener justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Ahora sí invitamos a Felisa a tomar la palabra. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Me encanta estar acá en este encuentro. Siempre estas oportunidades son fantásticas, ¿no? Pasarse 2 días trabajando, discutiendo, conversando, intercambiando cuestiones de la economía. Bueno, ¿qué más puede pedir un economista, no? Es como estar en el mundo del juguete para un niño, ¿no? Es más o menos lo mismo. Así que yo escuché con atención todo lo que acá se fue manifestando, lo que se fue diciendo. Y es como que comparto bastante las cosas que se dijeron. En primer lugar, esta cuestión de la distribución del ingreso, la inflación, los salarios, la ocupación. Hacen todo a lo mismo. Nosotros tenemos política salarial, política antiinflacionaria, política de empleo porque queremos mejorar la distribución del ingreso. En realidad ese es el objetivo. No hacemos una política salarial por un lado, una de empleo por el otro y otra antiinflacionaria por el otro porque porque tenemos que hacerla, no, todo eso es un conjunto que apunta a la distribución del ingreso y como la economía, lo fantástico que tiene la economía es que es un todo, vos no podés analizar la distribución del ingreso porque me acuerdo siempre, era muy chica yo y daba charlas así en los barrios populares y me preguntaron una vez, ¿pero qué tiene que ver la deuda externa con mi trabajo? Acá no hay trabajo, señora, como señorita. Y la verdad que todo tiene que ver con todo en economía y la gente, todo, no tienen por qué saberlo, pero si nosotros hubiésemos guardado los dólares del superávit comercial del 2020, del 2021 y de parte del 2022 en las arcas del Banco Central y no lo hubiéramos dilapidado, quizá tendríamos hoy una mejor distribución del ingreso, obviamente, o tendríamos la posibilidad de no tener que hacer un compromiso de austeridad fiscal tan grande como el que estamos haciendo. O no tendríamos que haber puesto el dólar soja, que también empeora la distribución muchísimo, porque, por ejemplo, solamente en el sector agropecuario, ustedes saben que todos los pequeños y medianos productores ya habían vendido absolutamente todas sus disponibilidades y su cosecha de soja, y esto les sirvió a 10 grandes operadores que son los que los tenían acopiado o tenían capacidad financiera para ir a comprar a aquellos que lo tenían acopiado,
y no se aprovechó en su totalidad por los sectores más necesitados del poder del sector agropecuario. O sea, todo tiene que ver con todo, y creo que a veces cuando escucho, incluso a nuestros economistas, se olvidan de esto, ¿no? Hablan de estas parcialidades como si cada cosa que tocamos, hacemos o vamos proponiendo no tuviesen esta necesidad de ser vistas desde una manera global, integral. No se puede decir qué bien que funciona la economía real porque subió el 10%, y qué lástima que tenemos tanta inflación. O sea, digo, es una cosa bastante más compleja que ir separando cuestiones. Sí podemos decir que, y esta es mi opinión, si no tenemos una visión macroeconómica que complete, que contemple, que permita generar una estabilidad macroeconómica, y los heterodoxos no tenemos por qué tener miedo de usar esta palabra o explicarla de otra manera si quieren usando otras, pero que vayan a este sentido, que haya una armonía, una combinación entre lo que es la tasa de interés, la cuestión fiscal, la cuestión monetaria, la cuestión financiera, la cuestión cambiaria. Si no armonizamos todas estas variables y no hay una certidumbre, nunca vamos a tener ese piso fuerte donde apoyamos tan necesario para que las decisiones se puedan tomar, no solamente los empresarios, los grandes inversores, los que traen millones de dólares o tienen millones de dólares y los invierten, sino las propias familias. ¿Cómo alguien puede pensar qué va a ser estas vacaciones si no sabe cuál va a ser la posibilidad de disponer de dinero líquido, puesto que, aunque le aumenten el 5, el 8, el 15, lo que está pautado en su paritaria, no tiene la menor idea cuál va a ser su inflación y por la inflación que va a tener con la que va a tener que enfrentarse, y por lo tanto no tiene la menor idea de qué puede programar. Y así digo esto como comprarse algo que le implique pagar una cuota. Entonces me parece que todo esta cuestión de generar medidas macroeconómicas que permitan una consolidación, una armonización de las variables es fundamental para la Argentina. No lo vio el ministro Guzmán, no lo vio, no lo entendió. No sé qué se estudia en la Universidad de La Plata ni en la de Columbia. Evidentemente esto no se estudia, no sé, o él no lo estudió bien, no sé qué notas tendría, porque la verdad es que él se dedicó a negociar la deuda con el sector privado, con los acreedores privados, problema gravísimo de la economía argentina, el endeudamiento, problema gravísimo, y no critico a un ministro que se dedique a eso, porque la verdad que había que resolverlo. No lo resolvió, a mi juicio, de la mejor manera posible, lo resolvió de una manera buena, quizá no de la mejor manera posible, y después se abocó a lo del Fondo Monetario Internacional, que como todos sabemos, ese acuerdo que se suscribió casi con la lengua afuera, en las peores condiciones, en la peor oportunidad, porque estábamos políticamente debilitados después de la derrota electoral y económicamente sin un dólar, que prácticamente nos dijeron: si este viernes no firmamos este acuerdo, el lunes no pueden abrir los bancos o el mercado cambiario. Entonces, desde todo punto de vista, tampoco fue un acuerdo exitoso. Entre los dos acuerdos, que tienen sus cuestiones que no los vamos a entrar en la particularidad, yo les pido a todos los que aquí están presentes que miren los vencimientos que vamos a tener el año 2025, que miren eso, nada más. Y después volvemos a conversar respecto de qué vamos a hacer para pagar tanto al fondo que empieza a vencer el capital como a los acreedores privados. Ese perfil de vencimientos vuelve a ser impagable, a menos que pase algo en el mundo, que puede pasar porque estamos en una situación además mundial tan caótica, tan desconcertante, de tanto endeudamiento global, donde están pasando cosas como lo que está pasando en Gran Bretaña con la libra, que no se puede creer prácticamente, que bueno, pues si hay una crisis global de deuda, capaz que zafamos, pero si las condiciones son medianamente como hasta ahora y se estiran en el tiempo, entre el 2025 y el 2028, las posibilidades de afrontar esos vencimientos de Argentina son bajas. Entonces, atento con ese tema. ¿A qué voy con esto? A que yo califiqué
en varias oportunidades que la gestión de a mí del ministro Guzmán me había parecido pésima. Lo digo porque no encuentro ninguna buena medida de las que ha tomado para resaltar. No puedo decir, qué buena medida que es esta. La verdad que lo lamento, porque no es que yo no lo conozco, no lo vi nunca en mi vida, o sea, y sin embargo, le tengo que reconocer en la cuestión económica que después de la caída del 2020, la producción argentina se levantó, uno de los pocos países, ¿no?, del mundo que logró lograr ese desafío. Y eso fueron por políticas, no desde el Ministerio de Guzmán, sino más bien del lado de desarrollo productivo, explícitas del gobierno, desde el ATP, los distintos programas de aportes sectoriales, lo mismo que no se desplomó el empleo. Eso también es un logro fundamental de la política económica en su conjunto, aunque desde, digamos, la armonización de las variables macro se jugaba en contra, desde las propuestas y políticas sectoriales y concretas se pudo sostener el empleo para que no se desplome ni durante la pandemia ni posterior, como pasó y está pasando en muchos países del mundo. Entonces, mirando toda esta cuestión general, uno dice, bueno, estamos hoy acá. Hoy lo tenemos a Massa. Desde mi punto de vista, Massa no es un santo de mi devoción, pero le decía recién a Artemio, lo voy a defender a Massa. Massa asume unas condiciones pésimas de la economía. Estábamos hace 2 meses atrás muchísimo peor que cuando asumió este gobierno. Es decir, lo único que hicimos durante 2 años y medio fue perder credibilidad política, perder sustentabilidad económica, financiera, cambiaria, en fin, fiscal. En fin, la situación era realmente como al borde de un precipicio o en medio de un incendio. Asume Massa, a mi juicio, con 2 buenas cosas, antes que abra la boca. Una, el apoyo político de Cristina, de Alberto. Bueno, él es una de la tercera pata, digamos, del Frente de Todos. Y 2, apoyo político que no tuvieron los demás, sobre todo, bueno, Silvina Batakis, que estuvo muy poquito, y Guzmán en el último tiempo, sí, todo 1 año y medio primero, no nos olvidemos de eso. Y después, con un diseño institucional, a mi juicio, que debería haber sido el diseño institucional inicial para manejar la política económica. Tarde, pero se hizo. Vos no podés llevar adelante una política económica donde el ministro de Agricultura dice una cosa, el de Industria dice otra, el de Hacienda no le da la plata para que hagan sus programas, y el Banco Central hace lo que quiere, monetiza las importaciones con sus autorizaciones que quiere. Entonces es todo un descalabro. La gestión también implica la política económica, es otro aspecto que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero estoy convencida que la buena gestión implica a la política económica. Entonces, haber asumido con ese diseño institucional, bueno, y se puso a resolver los problemas del incendio, con esa ambición que dice Artemio que él tiene, que yo la verdad que es una de las características que valoro en los políticos, que tengan ambición, porque si yo soy político y no quiero ser presidente, ¿para qué corno soy político? Si soy ministro de Economía y no tengo la ambición de que me vaya bien para que esto me dé el aval o sea mi plataforma para lanzarme a un cargo superior, y bueno, no sé para qué lo quiero hacer. Me parece una virtud ser ambicioso en materia política. Digo esto porque después lo voy a retomar en relación al tema inflación y lo que es mi pensamiento. Massa asume en un momento donde el incendio estaba desatado. ¿Qué se hace cuando hay un incendio desatado? Y bueno, muchas cosas no se pueden hacer más que tratar de apagarlo. Y el tipo hizo 2 o 3 cosas para tratar de apagarlo, que tampoco son medidas que uno tiene que aplaudir, pero que eran inevitables. La verdad que eran muy difíciles de evitar, porque si a mí misma me preguntaban en ese momento, 2 meses atrás, qué había que hacer, yo que siempre fui optimista respecto a que siempre hay muchas variantes y alternativas en la política económica, que no se puede decir, si no firmamos el acuerdo con el fondo nos vamos al precipicio, si no hacemos esto, morimos ya. Bueno, casi cuando asume Massa había muy pocos grados de libertad para adoptar medidas de política económica. Y él hace una primera, que a mi juicio es muy importante, que es
la reestructuración de la deuda en pesos, que es otro de los despelotes que había dejado Guzmán, con un Estado con vencimientos en septiembre y en octubre, un tesoro sin poder tener pesos para pagar su propia deuda en septiembre y en octubre. Compañeras y compañeros, hubiéramos sido peor que el gobierno de Macri, hubiéramos defaulteado nuestra propia deuda en peso, porque lo que pasó, bueno, no les voy a contar la historia de cómo empezó la crisis con las presiones devaratorias de junio, julio, que fue justamente porque el Tesoro no podía pagar su deuda en pesos y el Banco Central tuvo que comprar los bonos en pesos para después, emitiendo muchísimo para disimular que no emitíamos y después llevar esos bonos al hacer el canje o presentarlos en el Tesoro. Ahí empezó la gran debacle. Bueno, no sé cómo se hizo, sí lo sé, no se hizo como a mí me gustaría porque hay una tasa de interés altísima sobre unos bonos súper ajustables, uno con el dólar link y el otro con la inflación, que van al año que viene. Lo logró, consiguió los fondos, septiembre y octubre, nos olvidamos de las licitaciones de los martes de la deuda en pesos. No sé si todos los que están acá lo siguen y se acuerdan de eso, pero era un miedo permanente y la televisión constantemente diciendo no se va a poder, el tipo lo resolvió. Paso a los dólares. La verdad que es una medida horrible ponerle $1 a los ojeros, que son los ganadores, recontraganadores, por la política interna, por la guerra, por la situación internacional, de todo esto. Una medida horrible, pero juntó 8.124 millones de dólares, cuando se había propuesto 5.000. Juntó 8.124 millones de dólares y con una visión que nunca tuvo Guzmán le dijo a Pese, guárdame los dólares. No es solamente que los tenés que comprar, si después se lo vendes a cualquiera para que haga cualquier cosa, para que traigan yates, barcos, para que paguen deuda privada, bueno, guardalos. Y guardaron 4.000 y pico de millones de dólares. No sé, no miré estos últimos 10, 15 días que pasó, pero lo vengo siguiendo así día a día eso. ¿Cuántos dólares se van? Porque todos sabemos, y esto también es una cosa que la ortodoxia tiene que repetir y dar la disputa, porque acá siempre se habla de que hay dos restricciones, la fiscal y la externa. Y nosotros entramos con el déficit fiscal, con el ajuste, y entramos a debatir eso. Y esa agenda, el déficit cero, parece que es el paraíso, el lugar a donde hay que llegar, el superávit fiscal. Y nos olvidamos de la restricción externa. Nosotros tenemos que hablar de la restricción externa. No nos importa el déficit fiscal, porque ¿saben qué pregunta hay que hacer y se acaban todas las discusiones? Si vos tenés un superávit fiscal del 5% del PBI, tenés todos esos miles de millones de pesos, pero tenés que pagar por año 10.000 millones de dólares de deuda externa. Si no tenés dólares, ¿me podés decir qué hacés con los pesos que juntaste en el presupuesto y en tu famoso superávit fiscal? Nada, no sirven para nada, porque el problema que tenemos es que tenemos un nivel de endeudamiento que hay que pagar en moneda dura. Entonces tenemos que tener reservas en el Banco Central y cuanto más tengamos, menos presiones devaluatorias vamos a sufrir y menos posibilidades vamos a tener de ser apretados por los acreedores, por el fondo, más libertad, más grado de libertad de acción. Ahora bien, cuando más se asume, junio, julio y agosto, fueron 3 meses de déficit en la balanza comercial. O sea, ni siquiera tuvo esa suerte. Si no inventaba el dólar soja, quizá hoy todo el dólar estaría a 400, quizá la brecha sería del 200% o hubiera que haber producido una devaluación del mercado oficial que era mucho más grave que bancarnos un mes esta situación, que es mala, malísima, pero que era muy difícil de hacer otra cosa, también lo reconozco. Entonces ahí actuó en 2 frentes, como para decir, fue al fondo, les convenció de que habíamos cumplido las metas del segundo trimestre, más o menos la cumplimos. Bueno, estamos llevándolo. Ahora, ¿qué pasa acá? Esa ambición política, nuestro estado de situación, la distribución. Si Massa no logra bajar la inflación de acá a abril del año que viene, su ambición se le va a ir al tacho. La distribución no se va a lograr, la inflación es el eje fundamental sobre el cual tiene que trabajar ahora.
y por los rum que uno escucha, está haciendo eso. Eso me pone contenta. ¿Por qué me pone contenta? Porque una inflación del 7%, aunque el mes pasado haya bajado al 6,2%, es eso que decíamos antes. Es invivible, es imposible, no solo para los grandes operadores, para nosotros es imposible. Entonces, vamos a comprar aceite y está el 25% más caro que la semana pasada. Entonces, me gusta, vamos a comprar azúcar y vamos a comprar los lácteos. Todos sabemos del grado de concentración y extranjerización que hay en la economía argentina. Todos sabemos que vamos a ir a lograr un déficit fiscal moderado. Todos sabemos que estamos juntando reservas ahora. Estamos haciendo los deberes en materia fiscal. Ahora, si acá no hay un trabajo con los grandes empresarios para ponerles coto, miren lo que dije, para ponerles un límite, la verdad es que no van a lograr bajar la inflación. Por eso me gusta que estén pensando en esto de los precios justos, que serían algunos miles de productos con los cuales las negociaciones se están haciendo al más alto nivel con las empresas grandes, porque él sabe en su ambición política que él no tiene ninguna chance de nada si no logra bajar la inflación. No digo llevarla a 1 en mayo del año que viene, pero sí que muestre un camino a la sociedad, que le vaya mostrando un camino descendente. Y dice por ahí cosas inapropiadas, como por ejemplo, a mi juicio no tan inapropiadas, pero ahí que uno puede decir, pucha, justo se mete con la industria textil. Dice, vamos a abrir la importación, y no puede ser que acá protejamos en la Argentina sectores industriales que aumentan los precios por encima del nivel general, además, sin ningún motivo. No puede ser. Hay que poner límites a esas cuestiones. No puede, sí, me dicen los textiles, me dicen los empresarios textiles, claro, pero ¿por qué no lo llama Funes de Ros con nosotros y hace el valiente? Así me dijeron. ¿Por qué no lo llama Funes de Ros y le dice lo mismo con los alimentos, ¿no? Bueno, esperemos que esto esté pasando con los alimentos, porque si, vuelvo a repetir, los lácteos, el aceite, el azúcar, los alimentos más habituales siguen aumentando de esta manera, él no va a tener ninguna chance. Nosotros no la vamos a tener como frente de todos, por esto que decía Artemio, por esto que decía Lucía, pero sí, y por supuesto, si no la tenemos nosotros, él tampoco la va a tener, porque no va a ser candidato, va a ser el responsable de no haber logrado la solución de estos temas. Entonces, apuesto a su ambición a que empiece a tomar estas cuestiones que son importantísimas de una vez por todas, para poder trabajar con el sector empresario como tiene que trabajar el Estado, con un Estado inteligente, utilizando la Comisión de Defensa de la Competencia, utilizando todas las posibilidades que tiene de manejo de los grandes temas que le interesan a los empresarios, los distintos subsidios que reciben, el acceso al mercado de divisas, que ustedes saben que es decir, los grandes choriplaneros de la Argentina son los que acceden al mercado VIP, que es el mercado del dólar oficial, para pagar sus deudas, para pagar sus importaciones. Todos los demás tenemos que acceder, si queremos acceder al mercado cambiario, tenemos que pagar una cantidad de impuestos adicionales que nos llevan el dólar, en vez de 150, a 300. Entonces, el acceso al mercado de divisas es algo que el Estado puede poner en la mesa de negociación con el sector privado. El control de las importaciones, las cuestiones de las detracciones de la seguridad social, porque hay sectores que ustedes saben que tienen preferencia en las tasas de la seguridad social. Entonces, en los antidumping, que hay muchísimos vigentes que defienden desde los caños de techina hasta la grifería de distintas fábricas locales, y todo eso aumenta descontroladamente. Entonces me parece que acá hay margen como para que se pueda ir logrando mediante acuerdos, manteniendo los compromisos de descenso del déficit fiscal, manteniendo los compromisos de acumulación de reservas, de tener una mayor posibilidad de ir desandando este camino que parecía que solo iba al alza, para ir logrando un sendero descendente que después permita bajar la tasa de interés, seguir trabajando, pero tenemos para lograr una armonía mucho tiempo, cerrar la brecha cambiaria, ir pensando en la posibilidad para
dentro de 3, 4 años en un solo mercado cambiario nuevamente, que es imprescindible, porque todas estas cuestiones del dólar software, dólar soja, dólar que hablábamos antes, se solucionan si uno va teniendo, si el país va teniendo un horizonte y un destino de un solo mercado cambiario. Todo esto es la coyuntura, este es el principal problema que hay que resolver. Solo para terminar, les quiero mencionar dos, perdonen que miren la hora, pero tengo el auto en un lugar donde hay un mala onda que tiene un cartel que dice cerramos a las 10, pero cuando salí me dijo, ojo que a las 9:30 los 100 me voy. Y ya sé que les ha dejado el auto a otros. Están reduciendo la jornada laboral. No. Unilever Y bueno. 4 horas. ¿Eh? Tampoco voy a ser yo la ortiva, ¿no? Que vaya y le diga, no, te tenés que quedar hasta las 10. No. Entonces, les decía que a mí, esto es lo coyuntural, me preocupa lo estructural. Lo estructural tiene que ver con el momento que vive el mundo y el momento, lo que pasa en la Argentina en relación a ese mundo. Y acá entra de vuelta las cuestiones de masa, sus negociaciones con los Estados Unidos, que no pasan por bajar la inflación o lo coyuntural. Cada vez que la Argentina está en un grave problema financiero como el que estamos, porque bueno, la deuda es un problema financiero, nos pasó en los 90, nos pasó en la dictadura, entregamos parte del patrimonio nacional. Ustedes saben que en los 90 nos quedamos sin las joyas de la abuela, como se llamó después, ¿no? Ahora estamos en un grave problema financiero y es potente ese problema. Por más que no salga todos los días en los diarios, si uno ve lo que se paga de vencimientos de deuda cada mes, si uno ve las perspectivas desde el 25 en adelante, estamos ante un problema financiero. Y tenemos, no sé si reírme o llorar, grandes recursos naturales. Grandes recursos naturales. Nada, el alerta es, y esto tiene que ver con las propuestas que tenemos que generar, cómo cuidamos esos recursos que son comunitarios, que son de todos los argentinos, cómo los cuidamos para que no terminen en, bueno, como ya está ocurriendo, porque si uno ve lo que está pasando en Jujuy, en Catamarca, con el litio, cómo está ocurriendo ya que esa riqueza que es de todos los argentinos ya está siendo usufructuada por muy pocos. Y mi gran temor es que el canje de recursos naturales, de bienes comunitarios, por deuda financiera o por cuando hay estos grandes problemas para cerrar estos capítulos de deuda financiera, no tengamos esta cuestión que nos impidan aprovechar esta circunstancia de todo el potencial que tiene la Argentina, porque no sabemos cuidarlo, porque no tenemos con qué, porque estamos debilitados, porque con estos niveles de pobreza, de inflación, es imposible que uno entusiasme a alguien diciéndole hay que cuidar los recursos naturales, porque lo que tenemos que hacer es que la gente coma, que la gente esté mejor. Pero mientras tanto las cosas van ocurriendo y nos vamos quedando sin esa posibilidad. Quizá toda esta pobreza, toda esta situación que vamos viendo, todas estas restricciones, también son producto de nuestra propia historia, de todo lo que no pudimos hacer a tiempo en algunos años anteriores para quedarnos de esta manera tan limitados. Así que quería introducir ese tema como una cuestión estratégica y de perspectiva, porque creo que la discusión del cuidado del ambiente debe ir de la mano de cómo utilizamos estos recursos comunitarios para nosotros y para nuestra posteridad. Así que bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Felisa. Los y las integrantes de esta mesa de cierre nos han dejado una cantidad enorme de reflexiones, ideas. Nos permiten también quedarnos tranquilos en nuestro corazón de que al momento de pensarlos y pensarlas, teníamos esta visión, esta perspectiva de que era una buena oportunidad también para dejar un terreno. Siempre tenemos la aspiración de dejar también un terreno fértil para el que vendrá. Falta mucho, falta un año, todavía no terminamos pero
pero con Martín estamos acostumbrados a rápidamente ya empezar a pensar lo que viene, y lo que viene es un año electoral. Así que ya estuvimos charlando en ese sentido. Ustedes van a decir, estos están totalmente locos, todavía no terminó esto y ya están pensando lo que viene, pero lo que viene es súper importante. Lo que viene es, insisto, en esta aspiración que año a año tenemos de transformar este evento en una caja de resonancia, de colaborar con el debate público y hasta animarnos incluso a alimentar la agenda de problemas. En esa pretensión es que también estamos pensando si ustedes quieren, la enorme responsabilidad que tenemos de cara al año que viene, que es un año electoral, en donde nuevamente, y de eso no tenemos ninguna duda, como hace un tiempo atrás, como nos viene sucediendo, van a estar en puja dos modelos de país totalmente distintos, con perspectivas para nuestra sociedad totalmente distintas. Incluso diría con un proyecto que tiene una perspectiva inclusiva y otro que seguramente va a seguir profundizando esta coordenada de exclusión, ¿sí?, para algunos y algunas compatriotas en nuestro país. Yo estuve haciendo unas anotaciones, pero la verdad es que sacrificaría mis comentarios. Abriría a tener dos preguntitas, pero que sean cortitas, así colaboramos con que Felisa pueda volver a su casa en su auto. Y si no, vamos a tener que hacer una vaquita para poner para el taxi, digamos. Mira que vivo lejos. No nos conviene, entonces, ahí está, no nos conviene. Entonces colabore para que sea cortito. Si tenemos una o dos intervenciones, aprovechamos este panel e insisto, nuevamente gracias a todos y a todas, gracias por hacerse este lugarcito, por también abrir un espacio en su agenda. Si hay alguna pregunta, preguntale. Quizás más que pregunta, habiéndolos escuchado a las mujeres y a los hombres del panel, habría una reflexión. Muchas veces uno se plantea la imposibilidad frente a la deuda, frente a no tener quizás una política homogénea, económica, para enfrentar este tipo de vicisitudes, ¿no? Y apelo al profesor Horacio Ravelli, que habla generalmente sobre el origen de la deuda, que nos dejó Macri en este caso particular, y cómo se convalidó esa deuda, consecuencia que nos va a traer seguramente en el futuro el pago de intereses y de capitales, tal cual expusiste, Felisa. Sin embargo, habiéndolo escuchado a la profesional, que planteaba que era muy dificultoso plantearse esto, enfrentarse a este tipo de disputas, sobre todo cuando uno hace apelación al tema de la inflación y de la hiperinflación, desde el punto de vista de la heterodoxia. Y ahí yo recuerdo, inclusive lo menciono cuando en la época de clases a mis alumnos, que en función a esa respuesta heterodoxa, a veces nos olvidamos que inclusive el mismo Estados Unidos, para aplicar la respuesta a la crisis de 29, aplicó fuertes reformas, sobre todo en Roosevelt. 5 días de feriado bancario y cambiario, y reformas estructurales como no lo hizo casi ningún país en el mundo. De hecho, se apropió del oro de los habitantes de Estados Unidos, que muy pocas veces se habla esto, tanto desde el punto de vista de la ortodoxia como de la heterodoxia. Habiendo hecho eso, Estados Unidos, que nos dejó como enseñanza para las generaciones futuras, ¿no se tiene pensado un plan maestro tipo Marshall, sabiendo que Argentina tiene una plataforma continental que es similar a la europea y una plataforma marítima mucho más grande, que inclusive, les digo, como factor de desarrollo, la plataforma marítima en el PBI
solo registra, creo que está con una participación del 0,5% teniendo la plataforma marítima que tenemos. Solamente con eso, solo, podemos hacer una revolución industrial impresionante y tenemos a nivel agregado en el mundo una población ínfima frente a todo el territorio que tenemos nosotros. Podemos estar planificando inclusive ciudades para contener, digamos, europeos, asiáticos, y hacer una revolución en ese sentido de pasar de 50 millones de habitantes a 150 millones de habitantes. ¿Un plan estratégico no hay? No, es que justamente no hay tiempo mucho para decir tantas cosas, pero una de las cosas que uno sabe es que no hay plan estratégico ni hay planificación. Es decir, desde el plan trienal de Helvar no existe, que se van a cumplir, by the way, el año que viene se van a cumplir 50 años. No hay planes en la Argentina, no hay planes económicos. En algún momento había un plan de transporte, ni siquiera eso hay ahora, un plan de logística, nada. Entonces acá, viste, yo el otro día decía, acá la obra pública, ¿cómo se hace? Y viene un empresario y dice, voy a hacer una inversión, voy a agrandar mi fábrica, necesito una ruta que me lleve al puerto. Y viene el gobernador, golpea la puerta del ministro de Obra Pública y termina haciéndose una ruta que va al puerto. Pero no hay una visión estratégica de nada. La educación no se planifica, la economía, el transporte, la logística, no existe esa tradición. Y creo que la heterodoxia tendríamos que ser los que reclamemos la existencia de un plan de desarrollo, de un plan estratégico, como le queramos llamar, porque no hay. Se ha puesto de moda que los planes eran malos, y en esto de volver a defender nuestros valores, nuestros principios, decir lo que queremos, lo que pensamos. Bueno, el Estado tiene que planificar el desarrollo, porque si no, no va a haber desarrollo. Así pasó en todos los países del mundo que mejoraron sus condiciones de vida, ¿no? Entonces me parece que eso forma parte también de esta cosa cultural del peronismo, del Frente de Todos, que no hay que tener miedo justamente a defender con fuerza lo que es importante, necesario, aunque vaya a contramano de lo que es lo que hoy se debate o lo que hoy se discute, ¿no? Lo que vos decías, Artemio. Bien. Cortita, por favor. Una cosa con el tema de la suma fija y algunos temas vinculados a... algunos temas vinculados... ¿Cómo andás, Felito, también? No lo saludé. Y algunos temas vinculados a algunas cosas de la informalidad. Cuando ven los salarios informales que tienen algunos rezagos, qué sé yo, y uno mira 2019 en el momento en que se da la suma fija, porque Alberto Fernández dio una suma fija gracias a una ley, que fue la Ley de Solidaridad Social, aunque tal vez no es necesaria una ley para eso. Uno ve que el salario formal privado y el salario formal estatal hacen así, suben todos, y el salario informal, que es el que menos gana, hace exactamente la curva contraria. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos suma fija uno dice, razonablemente, ganan más los que menos tienen. Pero los que están informales, que son los que menos tienen, en principio no ganan más, pero en este caso ejemplar fue justo exactamente al revés. Y ahí me gustaría preguntar, digamos, ¿qué pasa con el Congreso? Porque, por ejemplo, acá tenemos una compañera que el Ministerio de las Mujeres presentó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de cuidados, que es muy bueno y que tiene un trabajo que ustedes saben mejor que yo me dediqué más a criticar que a hacerlo, entonces no puedo hablar, que es muy bueno y que no está tratado. ¿Y hace cuánto que está? Hace casi, ya va a ser un año casi, o 6, 7 meses. Hay un proyecto de ley de monotributo productivo que tiene que ver con la registración de centenares de miles o millones de compañeros que están informales y que justamente no son beneficiarios de las políticas de suma fija. Justamente por eso tampoco se trata. Las políticas progresivas, uno podría decir, en 2020 fue el aporte a las grandes fortunas fue extraordinario, pero uno podría decir también, las reformas de los impuestos a las ganancias que se mandaron en 2021 fueron modificadas, no diría para peor, pero sí diría
para perder recaudación respecto de la modificación original que mandó el Ministerio de Economía. Las modificaciones de cuarta categoría, o sea, los trabajadores que pagan ganancias, fueron para cobrar menos. Y hoy las modificaciones desde el Ejecutivo son para cobrar menos, pero bueno, digamos, era gente que estaba en el Poder Legislativo en ese momento. Digo, ¿qué pasa con el Congreso? Porque digo, hay un montón de reformas, las reformas tributarias, que se tienen que hacer en el Congreso y son fundamentales, y sin embargo, o no se están dando las discusiones, o incluso en algunos casos en los que el Poder Ejecutivo mandó para dar las discusiones, tampoco se están dando, lo cual a mí me parece mucho más grave, porque tal vez es posible que el Congreso no tenga iniciativas para no molestar al Poder Ejecutivo. Pero si el Poder Ejecutivo las manda, no tiene mucho sentido que no se traten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Es un problema de correlación de fuerzas? ¿Es un problema de gobierno? ¿Del bloque? ¿Cuál es el problema? Que no se tratan un montón de cosas estructurales. Para mí es... Sí, para vos. No. Yo voy a dar una perspectiva muy cortita y quiero que complementen ustedes. La correlación de fuerzas se construyó en 2021 trabajosamente para tener los resultados en términos de ingeniería parlamentaria que tuvimos, y luego se apeló a la correlación de fuerzas construida para decir no se puede hacer esto. O sea, lo de la correlación de fuerzas, yo lo admito, es una correlación desfavorable, construida. Con lo cual, ya ingresamos a otra discusión. Si el Congreso funciona como funciona, bueno, tendremos que tomar nota de que estamos en un sistema parlamentario y que hay que modificarlo. Ahora, yo creo que hay un plan. Que esto que pasó no es una casualidad. La sucesión de errores groseros, ustedes tienen más expertise y conocimiento que yo. La sucesión de errores groseros que se dieron en un lapso determinado, hasta la asunción de Massa, yo creo que es un plan. No escrito, pero es un plan. Porque no se puede creer que efectivamente haya sucedido lo que sucedió si no se tenía en cuenta efectivamente que había un rumbo que había que garantizar. Las condiciones en que se negoció, la forma en que se resolvió la ingeniería parlamentaria, las medidas que se tomaron en el año electoral, yo creo que había un plan. Y estamos sufriendo la consecuencia de que había un plan, que es doblemente dañino. Primero porque nos puso un rumbo que nosotros no estamos acostumbrados a transitar. Y después porque nos hace pagar los costos a los sectores más dinámicos de este espacio, que son los que primero van a sufrir si esto no se puede resolver. Porque estas coaliciones progresistas tienen esa característica. Los que primero pagan los costos son los sectores que más reclaman y más orientación a la transformación tienen. Luego la coalición termina siendo castigada en conjunto, pero primero los sectores internos más dinámicos son los que O sea, que tienen... el kirchnerismo, concretamente. Yo no quiero poner nombre porque yo admito que puede haber diversidad de miradas, pero sí, el kirchnerismo es uno de ellos, pero hay otros que no definiéndose como kirchnerismo, que también tienen una misión, una visión, ¿viste? Y yo creo que acá los planes son esta sucesión de errores que nos hicieron cometer. No puedo creer yo que alguien haga lo que hace en medio de un año electoral que sabía que era decisivo para moderar el último tramo del gobierno. Es una percepción, yo no puedo justificar, no puedo mostrar ningún papel, pero me da la sensación, me da la sensación de que el plan fue la sucesión sistemática de errores que se cometieron. Darlo vuelta es la misión que tenemos de cara al 2023, para que, entre otras cosas, el Parlamento vuelva a funcionar como debiera. Pero bueno, es un desafío a tener en cuenta. Yo más que eso no puedo decir, pero fue una oportunidad desperdiciada, grande. Porque debo insistir, la pandemia yo me la banco. Todo el discurso sobre la pandemia está bien, no, nadie. ¿Y el 2021? Cuando se crece, ¿cómo le explican eso? Eso es lo que yo... ¿Qué pasa con esto? Peor, terminamos de esta manera un ciclo de crecimiento económico modelado por el pensamiento, se supone, progresista, kirchnerista, peronista, pónganle el nombre que quieran,
¿Esos son los resultados? No, acá hay un problema. Las reformas en ganancias fueron antes del 2021. Antes del En el 2000. momento electoral. Bueno. Digo, ¿por qué pasa? Modelado por lo que yo en parte antes y luego, después me parece que fue... hoy, por ejemplo, no podés instalar ninguna discusión de ese tipo. No, hoy Sabés que es el no. Mirá, nosotros trabajando con algunos senadores hicimos ese proyecto de un fondo para pagarle al fondo. Es eso de ir a buscar la guita que tienen los que se la fugaron. Pasó por senadores, fue aprobado el proyecto. O sea, el proyecto consistía en hacer un fondo para juntar toda la evasión impositiva que está implícita en cada una de las fugas de capitales que hay, con todos los datos que hay del Banco Central, de compra de divisas y la no declaración en la FIP, etcétera, etcétera. Lo estudiamos un año a eso, no es que lo hicimos en 15 minutos, con todos los datos que hay. Pasó senadores, fue aprobado, están diputados y nadie lo trata, está como muerto, pero... Digo, así como ese que podría ser un proyecto más controversial, que toca intereses, que qué sé yo, no sé, hay uno de considerar o no si la cuestión de la forma de expresión de los sordomudos a través de señas, del lenguaje de señas, es un lenguaje o no es un lenguaje. Eso es un proyecto de ley. Sí, Digo, que no toca millones de intereses, no es como el pero de... tampoco se trata. Tampoco se trata. Hoy me entero que este proyecto se presentó en mayo. Yo creí que estábamos... hace un mes, qué sé yo, era algo nuevo. Tampoco se trata, o sea, yo no veo que haya vocación de trabajo, ni que hablar de que cuando Guzmán dijo que iba a mandar la renta inesperada, que nunca la mandó, que podría haber sido un muy buen impuesto con las super ganancias que tuvieron muchas empresas en la Argentina a raíz de los precios internacionales, como hizo Italia, como hizo España, como hizo el Reino Unido. No, ni nada. Lo que dice el presidente, no voy a mandar la cuestión de las retenciones para que me lo rechacen, o sea... Bueno, ahora tenemos la discusión sobre si los planes sociales desalientan la generación de empleo genuino. Es una nueva discusión que se ha instalado acá adentro. Bueno, esa es la verdad. A mí me gustaría que eso no pase, pero pasa. El problema es que, por eso decía, lo que tiene enfrente esto es una murga. No creo que haya habido una oposición con el calibre en términos políticos peor que esto yo no vi. Ahora el problema lo tenemos nosotros. Es evidente que el problema está acá adentro. La pelota está en este campo y hay que resolverlo porque no da mucho. Y yo dije esos dos temas conceptuales. Volvemos mejores, con Cristina no alcanza, que no nos sobra. Bueno, eso hay que resolver esas cosas, porque si no... Después tiene efectos en términos de la discusión económica. Todo eso tiene efectos, no es que es una consigna en el aire. Bueno, uno escucha cosas raras, escucha creencias medias extravagantes. Bueno, tomamos un poco de lo que ellos dicen y lo incorporamos y luego vemos de la manera en que lo admiro. O sea, tomemos un poco de los que dicen que Evita era lo que era, entonces tomemos un poco, digamos que bueno, debiera volver mejor. Así más o menos. Bueno, pues eso produce efectos descomunales en términos de estrategia política, electoral y supongo que económica ni hablar. No me meto en ese tema porque no quiero invadir terrenos que no conozco. No se puede vivir así. Por decir, si hay algo que quedó claro en las elecciones de toda la región, es que ese espacio de síntesis que quiere buscar está muy bien, a mí me gusta. Aquí no, pero lástima que no existe. El único problema es que eso no existe. No va a pasar. Y nosotros tenemos un problema adentro. No me cabe ninguna duda. He escuchado cosas raras, o sea, medias extravagantes. Bueno, no olvidemos que la crisis de la 125 la promovió alguien que hoy está del otro lado, ¿no? Para no hablar de otras cosas. O sea que tenemos un problema severo. Lo que está enfrente. Y ese fue el problema. Bueno, nos quedaríamos toda la noche. Agradecemos nuevamente a Martín, a Artemio, a Felisa y a Lucía. Cerramos con un fuerte aplauso para darle... Muy honrado por venir. Esperamos el año que viene.